Hemos dado un par de minutillos. Yo creo que en agradecimiento a todos los que han acudido con puntualidad y como tenemos muchas cosas para hablar por delante, si os parece, vamos a ir empezando. Em, Después, bueno, pues el que se vaya uniendo, pues bienvenido. Así que eso, bueno, empezamos. Quiero empezar agradeciéndoos a todos por hacer el hueco esta tarde para uniros a nosotros en este webinar. Las advertencias, un poco de rigor, es que estamos grabando. Después podremos distribuir el contenido entre todas las personas que estén interesadas. Y como os decía hace un momento, pues hemos reservado un ratito al final para las preguntas y consultas a Joan. Cualquier cosa que surja en el medio de la conversación, bueno, yo voy a estar pendiente por si alguien levanta mano, pero en principio vamos a dejar un bloque después de la presentación. Así que lo dicho, bienvenidos a todos a este webinar que ya es el último del año. Vamos a cerrar la temporada por todo lo alto, tratando uno de los grandes temas de 2025, bueno, y 2026 y 27 Lo que viene. y lo que viene, em, que es el Espacio Europeo de Datos Sanitarios. Sabemos todos que es una iniciativa muy ambiciosa de la Unión Europea que quiere poner en valor este activo que tenemos como sociedad, que son los datos sanitarios, que nos va a afectar a todos, pacientes, investigadores, políticos y, por supuesto, a todos los agentes del sector, pues como muchos de los que estáis presentes esta tarde. Va a haber grandes cambios, ya los está habiendo, no solamente en el uso de los datos, sino también en las infraestructuras. Y bueno, estos cambios, perdón, pues van a traer obligaciones y oportunidades. Y bueno, esta tarde lo tenemos aquí a Joan con nosotros para abordar el tema, para profundizar un poquito en todo lo que se viene o lo que ya está pasando. Así que muchísimas gracias, Joan. Joan, yo digo muy brevemente, es director de salud digital del grupo Evidence. Le voy a dejar a él que se presente, que nos cuente qué está haciendo Evidence en este tema del espacio de datos, que está haciendo ya como muy pionero y muy proactivo en todo lo que está sucediendo. Así que gracias por unirte a nosotros esta tarde, Joan, y te cedo el micro, es tuyo. Bien, Carol, un placer y un placer estar con todos vosotros y compartir lo que sin duda es una escuchado por alguno de los, diría, bufetes más importantes de España. Ellos lo mencionan como la revolución más impactante de los últimos 60 años en salud digital en el continente, ¿no? Con lo cual, si esto lo dice alguien que lleva muchas décadas en este campo, la verdad es que como mínimo es para tomárselo en serio y intentar ser proactivo, ¿no? El objetivo, y un poco cuando les comenté la idea a ti, Biomed, es básicamente es esto, compartir, bueno, pues este nuevo marco que se ha abierto en nuestro continente, más allá de nuestro país, en el que ya hay iniciativas, algunas más maduras, otras no, pero que el no posicionarse no es una opción. Hay que entender qué es lo que está pasando y sacar, obviamente, el máximo de provecho. Y en este caso es tener una actitud proactiva, ¿no? Y no más amenazas, sino verlo siempre como un reto y como una oportunidad, ¿no? Si hacemos este DAFO por la parte siempre de... Y compartir, ¿no? Compartir también esas dudas, esos miedos que hay, obviamente, y hemos intentado, pues bueno, organizar un poco en distintos ámbitos que ahora os compartiré, ¿vale? Como decía Carolina, yo soy el responsable de Salud Digital Evidence. Nos doy un par de minutos sobre quiénes somos para que entendáis por qué estamos hablando de esto nosotros. Y a partir de aquí, pues será un placer al final, pues bueno, dudas o retos o propuestas, ¿no? Que tengáis por descontado, pues será un placer compartirlas. Voy a... vamos a ver. Vale. Vale, me dices, Carlos, si se ve bien en pantalla Perfecto, completa. sí, sí, ¿Sí? estupendamente. Perfecto, genial. Pues había estructurado básicamente 6 puntos, dos para ubicaros los que no nos conozcáis quiénes somos, pero básicamente es el nuevo marco regulatorio. Todo esto nace desde un cambio regulatorio desde principios de este año a nivel europeo. En España, el Espacio Nacional de Datos de Salud, qué es, qué plazos tiene y qué madurez tiene, oportunidades y retos desde la perspectiva, ¿no? De los que estamos en el campo de la salud por tanto, o bien consumimos datos, o bien aportamos datos, o trabajamos con los datos para nuestros negocios y nuestra actividad.
La definición de casos de uso y, por tanto, por qué es importante este concepto dentro del espacio de datos de salud. Y al final una iniciativa que se arrancó y se publicó en el BOE hace relativamente poco, que es el kit de espacio de datos, y también compartir con todos vosotros esta que puede ser una oportunidad para empezar a apalancar y empezar a... Hay unos ciertos fondos, unas ayudas para tanto para lo que estamos en el ecosistema que luego os comentaré, ¿no? Y un poco terminar con este posible quick win, ¿no? Que sería el kit que nos puede ofrecer a todos. De forma Joan, muy rápida. perdón, antes Sí, de que sigas, me comentan que se vería, bueno, y te comento yo también, que se vería mejor en pantalla completa, si no te importa sí, la lo estaba haciendo en presentación. pantalla completa. Espérate, No, 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 ahora mismo no. pues espérate. Voy a compartirte toda la pantalla porque he hecho solo el PowerPoint y voy a ver, espérate. Así te podemos ir siguiéndolo mientras nos Sí, explica. sí, por descontado. Espérate. Eh, ahora, perdón. Ahora sí, ¿no? Sí, perfecto, gracias. Perdona. Vale, en No, nada, absoluto. nada. Vale, básicamente de forma muy rápida, Evidence somos una empresa española donde realizamos investigación clínica, con lo cual todo lo que tiene que ver con el espacio de datos, pues realmente que nos impacta. ¿De acuerdo? Realizamos además proyectos o servicios de educación como editorial médica, call center médico y la parte de digital health, de salud digital y consultoría, que es con la que estoy involucrado y por tanto tenemos esa doble combinación, ¿no? Es una empresa que hacemos investigación y con lo cual todo lo que tiene que ver con el dato y con la investigación como CRO pues nos interesa y además con esta parte digital y un poco ahí al final entenderéis por qué estamos siendo muy curiosos, muy activos y, por tanto dentro del ecosistema de esto del impacto que os comentaba en lo que es el espacio de datos, ¿no? Como os comentaba, a nivel de servicios, realizamos todo un abanico de servicios muy orientados a la industria farmacéutica, a los agentes públicos, ¿no? Donde al final aquí veis de forma cross un concepto que es Evidence Data, que es una unidad de reciente creación en la cual pues, tiene la responsabilidad de ordenar todas las actividades, proyectos, iniciativas y demás que tenemos en el ámbito de la gestión de data, fundamentalmente apalancado sobre esta nueva regulación, ¿no? Y simplemente por compartir dentro de lo que es el ámbito de la salud digital y la consultoría, tratamos tres ámbitos. Uno es la consultoría estratégica en su forma más habitual, el desarrollo de soluciones digitales y la parte de datos, como os comentaba, más de reciente creación, hace poco más de 2 años, en la parte de gobierno de datos, espacios federados, que al final el objetivo es convertir ese dato, esa información en contenido útil para la investigación, para el desarrollo de soluciones propias o de terceros, ¿no? Somos una empresa que estamos a día de hoy en 7 países, unas 450 personas y llevamos de actividad poco más de 40 años, ¿no? Dicho esto, y sin más, compartir lo que también es importante, ¿no? ¿Por qué nace esta nueva regulación? En el fondo nace por volver a que Europa, o retomar el liderazgo en investigación que tenía Europa hasta hace relativamente poco. Y no solo en investigación, sino también en IAS. Muchas de las empresas que a día de hoy están desarrollando su negocio en Estados Unidos nacieron en Europa. Con lo cual, la sensación de la Comisión Europea es yo financio, yo creo ese talento, ¿no? Promuevo desde varios instrumentos públicos y privados el nacimiento en esos ecosistemas, pero luego cuando hay que generar negocio y por tanto generar empleo y generar revenue, muchas se van a América, que es donde tiene un entorno distinto, ¿no? Fruto de esta realidad y también la segunda palanca, que es la investigación clínica, Europa está empezando a perder parte de esa atracción, de ese atractivo para liderar ensayos clínicos a nivel global de forma potente. Y aquí, entre muchos otros factores, se vislumbran dos puntos que veis abajo de todo marcado con crucecita roja, ¿no? Complejidad y plazos, ¿de acuerdo? Es decir, se acaba trasladando a la comisión, estoy hablando de antes del año 2020, esa dificultad en el uso secundario, por tanto, en aprovechar los datos que ya dispone el sistema sanitario europeo para generar esos algoritmos, ese ya, o esos estudios científicos para nuevos fármacos y, por tanto, generar innovación. Y luego unos plazos enormes, muy, muy, muy largos y complejos para poder acabar ejecutando. Estamos hablando de comités éticos y de la complejidad que tiene cuando introduces todos estos parámetros, ¿no? en el acceso a esos datos, ¿no?
Fruto de esta reflexión, en el 20 se lanza este documento que veis aquí, ¿no? El objetivo de la Estrategia Europa del Dato, que tenía varios ejes, ¿no? Uno es la creación de esos espacios europeos sectoriales, y aquí veis, bueno, no se lee, pero de alguna forma hay desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de energía, de administraciones públicas, de movilidad, financiero y también de salud, ¿de acuerdo? Y no solo esto, hay un segundo eje que es la inversión en infraestructuras, y hablaremos un poco más de esto, de hecho Carolina también lo apuntaba, y por tanto se empezaron hace unos años ya a licitar y a implantar grandes infraestructuras TIC para soportar estos espacios. Y el tercer eje es la legislación. Hay un tercer pivote que es un abanico, se ha lanzado, se ha hecho una actividad legislativa enorme en estos últimos años en la Comisión Europea, luego veréis un poco más detalle. Algunos, el Data Governance Act, el Data Act, el II Act, GDPR, IDDAS, es decir, un montón que luego veréis, que en el fondo lo que permiten es desatascar, por decirlo de alguna manera, esa complejidad y esos plazos que tenemos para poder trabajar y acceder de forma evidentemente regular y controlada, ¿no? Fruto de la COVID se prioriza dentro de estos ejes salud, ¿no? Ahí se da el hecho, ¿no? Pues que la COVID, esto se empieza a cocinar y se empieza a hilar antes del 20, en el 20, como sabemos, ¿no? Finales de febrero, marzo, ¿no? Nos llega la COVID y demás, todo es en el lockout, y a partir de ahí pues esto prioriza el espacio en el ámbito de la salud para ese intercambio de datos en el ámbito sanitario, ¿no? Aquí veis pues un poco la foto de cuando Draghi, que ya no en el puesto lidera de la Comisión Europea, lidera un poco este grupo de trabajo y este documento, que en el cual pone mucho énfasis en la colaboración público-privada, incluso menciona, ¿no? el papel activo que debe tener incluso la industria farmacéutica, por ejemplo, ¿no? Que siempre ha sido un actor que se ve con recelo desde algunos ámbitos de la administración pública, y él es valiente y dice este informe, oye, hay que romper estos tabús y trabajar, ¿no? Y hay conceptos, evidentemente, como el Real World Data y otras iniciativas. Aquí veis un poco el panorama, y aquí tenéis varios links que luego podéis ir consultando, y os hemos dejado para que, si es profundizar, bueno, pues un poco lo que os comentaba, ¿no? Voy más o menos de una forma más o menos ágil pasando, porque hay varios conceptos que me gustaría compartir y tener luego tiempo por si queréis algo de debate, dudas y demás, ¿no? Pero a fondo aquí, básicamente, el espacio ataca dos ámbitos. El uso primario también impacta sobre el uso primario. A nosotros, los que estamos aquí, nos compete poco, porque el uso primario es aquel uso por el cual el dato es adquirido. Básicamente, en nuestro entorno, el clínico o el hospital adquiere un dato para que me curen, ¿no? Para tratar mi patología, para mi condición, mi ingreso en ese centro sanitario, y por tanto con ese motivo, ese es el uso primario por el cual lo pueden utilizar los profesionales para realizar esa función por la cual me han requerido esa toma de ese dato. Pero luego ese dato queda almacenado, ¿no? Y puede hacer ese segundo secundario, ese uso posterior del dato para investigación, para generar algoritmos, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a poner foco en ese uso secundario. Como decía, además de generar lo que son los conceptos del espacio de datos, regulación e infraestructuras, aquí tenéis lo que la Comisión Europea define los diferentes roles. Los diferentes roles, y aquí veis a mano izquierda, comentar básicamente tres. A mano izquierda, data holder, que es aquella entidad que es fideikomisa de ese dato. Por ejemplo, el hospital. El hospital no es el propietario del dato, esto es el paciente, es el ciudadano, pero sí que tiene legalmente la potestad de almacenar y de custodiar, ¿no? Es el que custodia el dato. Y por tanto, y ahí tenemos también empresas, y algo que podéis validar los que estáis gestionando y transaccionando con datos, y si tenéis la capacidad de tener esa custodia del dato. Entonces os posicionáis como un data holder. Y esto tiene luego impacto y tiene repercusión, ¿vale? Vamos a simplificar y entender de una forma clara que este es el hospital. Luego debajo tenemos el data user, que es aquella entidad que quiere utilizar ese dato para ese uso secundario, que es donde ponemos el foco, para, por ejemplo, dos grandes ámbitos. Uno, hacer investigación clínica. Aquí podemos pensar instituciones privadas, industria farmacéutica, instituciones públicas, institutos de investigación, Carlos III, de cualquier hospital que quiera hacer investigación de tipo clínico, la que sea. Y luego el segundo ámbito, todo el mundo de la IA.
todas aquellas empresas que necesitan datos para alimentar, entrenar sus modelos de IA. ¿Vale? Estos son los dos grandes data users. Luego hay el Health Data Access Body, que es aquella entidad que va a gestionar, va a manejar, va a gobernar el espacio, con lo cual va a habilitar, ¿no?, esa transacción de cuáles, si de forma correcta tú tienes esos datos bien tratados, bien catalogados, bien codificados, bien anonimizados y por tanto son susceptibles de ser utilizados por un data user en la forma y forma que se conviene, ¿no? Y estos son tres de los roles más importantes y de los cuales el Health Data Access Body tiene también en el ámbito público, por ejemplo, en España, esto no es igual para todos los países de la Unión Europea, pero en España se ha decidido que cada comunidad autónoma tenga un Health Data Access Body, que en este caso es una entidad pública en cuanto a la infraestructura del espacio nacional de datos por la parte pública, ¿no? Y vamos a ello. ¿Qué se ha hecho en España? En España, dentro de lo que es la estrategia de salud digital, hay varios ejes y aquí hemos remarcado aquellos dos que tienen impacto más directo con el espacio. A mano izquierda veis el plan de servicios digitales del Servicio Nacional de Salud, que luego iremos, porque luego se menciona y lo veréis, y evidentemente el espacio de datos de salud que se ha hecho a través de la SEDIA, del Ministerio de Transformación y Salud Digital, y la SEDIA es la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ¿no? Con lo cual, a través de la SEDIA se han orquestado cerca de 100 millones de euros a fondos de los MMR y del PERTE y esto fue hasta hace poco, ¿vale? Y de ahí han salido, luego veréis, toda una serie de iniciativas y de propuestas y de proyectos para empezar a desarrollar espacios de datos de distinta tipología y también auspiciados por perfilados distintos de entidades, ¿vale? Que ahora veréis, ¿vale? Pero en el fondo aquí veis dos grandes pilares bien estructurados con sus planes, con sus fondos que ya durante estos últimos años han ido empezando a movilizar recursos en esta dirección. Sobre el uso primario y el uso secundario, aquí básicamente compartir que hay dos grandes proyectos europeos sobre los cuales pivota esta definición de infraestructura, de gobernanza, de tipología de datos. Uno es MyHealthU en el uso primario, que básicamente empodera a los individuos en el control de sus datos, define las certificaciones en los sistemas, en los GISes, ¿no?, los Electronic Health Record de los sistemas sanitarios, qué tipo de estandarización deben acometer y por tanto también les impacta, y por eso decía que también esta regulación también impacta en el uso primario del dato y por tanto define cómo deben guardarse, gestionarse y pilotarse estos datos, ¿no? Y en el uso secundario, el Health Data U, que es un poco el proyecto que define estos Health Data Access Body que os comentaba anteriormente y define especialmente el propósito de uso habilitado y no habilitado y prohibido de esos datos secundarios y aspectos de seguridad, entre otros, ¿no? Evidentemente hay una capa cross en términos de gobernanza, de calidad del dato, infraestructuras, capacidad de digitalización y a partir de ahí hubo una serie de impactos. Esos son proyectos que han ido de forma paralela trabajando y ven cómo adaptando esta nueva regulación para que el resto y ahí se definan toda la reglamentación que los Estados miembros deben acometer. Y aquí veis, para ese uso primario, tanto el sector público, especialmente como privado, deben tener en cuenta, ¿no?, garantizar el acceso a las personas a esos datos y, por tanto, cuando alguien quiera tener acceso a ese uso primario, pues que lo pueda hacer. ¿Cuáles son las obligaciones de los profesionales que adquieren esos datos y los proveedores de asistencia? Es decir, aquí también considera que cualquier equipamiento MedTech es un generador de un dato de uso primario y, por lo tanto, también cómo esas empresas deben acometer esa custodia, ese aprovisionamiento de ese dato, etcétera, ¿no? Y aquí veis, por eso comentábamos ante el plan de servicios digitales del Servicio Nacional en ese uso primario. Aquí tenéis un poco la foto que hace el sistema, por ejemplo, en transacciones, pues cerca de 570 millones de transacciones en este nodo que tenemos de interoperabilidad del Servicio Nacional. Tenemos más de 30 servicios digitales disponibles, ¿no? Se comenta 48 millones de usuarios, ¿no?, por tanto, ciudadanos españoles con dados de alta en la tarjeta. Tenemos más de 2 millones, se reportan más de 2 millones
y de esos 1 millón desde agosto del 24 que han utilizado la receta electrónica. Más de una cobertura de más del 90%. Somos de los países en Europa con mayor cobertura en la digitalización de nuestra historia, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí veis toda una serie de números en cuanto al volumen y, por tanto, el coste de oportunidad, ¿vale? De esos datos primarios, de esas transacciones, de ese dato que podemos y, por tanto, el potencial que tiene España para ser a nivel europeo y a nivel global en esa aspiracional que os compartía al principio, ¿no? Ser un país que somos el segundo país del mundo donde más se inician más estudios clínicos, ¿vale? Con lo cual, y con lo cual tenemos que seguir siendo, ¿no? Y esto nos obliga, como Estado, a aprovechar todas esas oportunidades y por eso desde los distintos ministerios se han dotado, como os comentaba antes, instrumentos de financiación con una actitud muy decidida en avanzar en este ámbito. Sobre el uso secundario, ¿qué regulan? Se regulan las categorías de esos datos obligatorios y, por tanto, qué datos deben de estar ahí, esos fines legítimos o prohibidos por los cuales se pueden aprovechar o se pueden utilizar esos datos recogidos de forma primaria para un uso secundario, el derecho de opt-out, que es el derecho que tiene cualquier ciudadano a que no utilicen sus datos de forma secundaria, es decir, solo para el uso primario por el cual fueron recogidos y concebidos. Y esto es muy importante porque uno de los grandes avances, desde mi punto de vista, que genera esta reglamentación es que por defecto yo tengo el consentimiento informado del paciente, tengo el consentimiento para utilizar ese dato, no tengo que pedirlo en uso secundario. Y esto podéis imaginar lo que agiliza y reduce la complejidad y los plazos para poder desarrollar las actividades que os comentaba antes, ¿no? Resumiendo en investigación y en IA, ¿vale? Con lo cual esto es un gran avance. De forma general, dejadme que haga apostillando aquí, en este punto. Aquí lo que conseguimos con estas regulaciones, una estandarización a nivel europeo del formato de los datos, si los quiero consumir, por tanto, me da igual si el dato está en Finlandia, en Murcia o en Francia, me da igual, ¿vale? Va a tener que cumplir por ley el mismo formato. Voy a poder acceder a él de la misma manera. Otro punto, el gobierno, por tanto, las normas de acceso, de uso y demás también van a tener que ser parecidas, ¿vale? Cada espacio puede definir las suyas, pero hay un catálogo y que luego veréis, una plantilla, por decirlo de una manera, ¿no? Digamos, un entorno definido. Y en tercer lugar, tengo el derecho a utilizar ese dato, no tengo que pedir permiso, ¿no? El permiso está concedido a no ser que aquel ciudadano, de forma proactiva, haya declarado el opt-out de su derecho que tiene a esas excepciones para utilizar sus datos, ¿no? Y por tanto, esto es lo que realmente pretende y está consiguiendo dinamizar esos dos grandes stoppers que os comentaba, ¿no? La complejidad administrativa y la demora y la cantidad la demora en el tiempo para utilizarlos. Aquí veis de una forma un poco más detallada esos fines, ¿no? Para los codes, para salud pública, salud laboral, para formulación de políticas y de regulación, para estadísticas oficiales, actividades de educación, para investigación relacionada con el sector. Y ahí veis desarrollo de innovación y entrenamientos y prueba de evaluación de algoritmos e IA y la mejora de prestaciones. Estos son a grandes rasgos, los 6 usos principales que se dan para poder trabajar con esos datos. Y aquí veis los 28 millones divididos por comunidad autónoma que desde el Ministerio se han ido ya adjudicando a estas comunidades autónomas para desplegar esos nodos de infraestructura y esto está todo ya adjudicado y en formato de despliegue en su gran mayoría y por tanto siendo ya una realidad, ¿vale? Una realidad en algunas comunidades más avanzada y en otras menos. Pero lo que es indudable es que en breve en todas las comunidades autónomas va a haber esa infraestructura de datos federados donde ya poder empezar a organizar esa gobernanza y esa accesibilidad a esos datos en el 26. Y por último, la oficina de datos es un concepto que vais a ir escuchando, ¿no? Y ahí tenéis como pivoto central y que os comentaba, ¿no? Cada comunidad autónoma, en el caso de España, ha decidido que tiene la oficina de datos que regula su espacio. Voy para atrás, ¿eh? Cada comunidad, pues Extremadura, pues tiene 900.000 euros y por tanto va a ser una entidad pública la que ellos designen, la que está
siendo la oficina que gobierna su infraestructura, ¿no? Y así en las 16, 17 comunidades que tenemos en España, ¿no? Y aquí veis también, pues si queréis profundizar más, pues los distintos marcos regulatorios que se han ido aprobando, uno en marzo y otro en mayo, creo que fue, sí, correcto, en mayo del 24, en el marco de desarrollo del modelo de gobernanza del Espacio Nacional de Datos ¿vale? Y también es el moderno de gobierno de datos en el Sistema Nacional de Salud, ¿vale? Y aquí tenéis cronogramas, como veis, el cronograma ya empezó hace mucho y estamos en la parte final, con lo cual esto no es una realidad a 4 o 5 años vista, es una realidad del 26, ¿vale? Por eso cuando le decía a Carolina, digo, Carolina, sé que son malas fechas y agradezco mucho el tiempo, pero es que esto está ya aquí, ¿vale? De hecho, mañana el Ministerio hace un webinar, que igual muchos de vosotros ya sabéis, donde va a presentar dentro del Espacio Nacional Nacional de Datos, pues un poco sus plazos y su realidad, ¿vale? Con lo cual, esto está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y por tanto, un poco también el deseo de compartirlo con todos y ver un poco oportunidades de trabajar juntos y de empujar y de entenderlo. Y hace poco hubo incluso una consulta pública y desde varias entidades participamos en ella, de anteproyecto de ley de salud digital, que también en España, pues al final Europa define una reglamentación y luego cada país tiene que transponer en la forma jurídica pues las leyes que van a tener que dar soporte a estas regulaciones que ya han sido aprobadas y por tanto tienen un plazo los Estados miembros de 3 o 4 años máximo para ir regulando en formato de ley toda esta realidad. Aquí veis, evidentemente vamos a entrar en detalle porque esto sería para un masterclass de alguien de ámbito legal, ¿no? Pero aquí veis todos los ámbitos y aquí hay tres ejes fundamentales, ¿no? Los que son referentes a la IA, y aquí veis desde la IA Act a la GDPR y otro tipo de reglamentaciones, la que tiene que ver con productos y tecnologías sanitarias, varios reglamentos que se han ido o actualizando o creando, y a mano derecha todos aquellos, la ley de datos, de gobernanza, la Governance Act, etcétera, etcétera, que tienen competencias o impacto sobre el ámbito de los datos, ¿no? Aquí tenéis una primera. Y por último, estos otros espacios de datos europeos que están alineados. Aquí tenéis varios espacios, quién es el coordinador, cuál es el alcance principal, el dito de datos, y aquí veis estándares como MOB, FHIR, DICOM, el DCAT, ¿vale? Health DCAT es algo que también, si no, pues escucharéis, veis que están más de uno. Y cuál es la alineación con el espacio europeo, con la reglamentación de ámbito europeo, ¿no? Con lo cual veis, y estos son proyectos que llevan ya algunos años en funcionamiento y como veis, podéis leer, pues algunos son más transversales, bastantes en el ámbito de oncología o de imagen médica, ¿vale? El ámbito de oncología que ha sido uno de los primeros que ha despertado más interés, ¿vale? Avanzando, lo que son algunas, y aquí ya digo, una de 4 o 5 slides, para lo que tiene que ver el impacto sobre el modelo y tanto de investigación clínica como el desarrollo de real world data, real world evidence para el desarrollo de startups de ámbito tecnológico, de empresas de medtech o de empresas de IA. Y dos ámbitos también interesantes que son los estudios descentralizados, por tanto, la capacidad que os comentaba de si no tengo suficientes datos para mi modelo, por ejemplo, de IA en España, pero sí los tengo si reúno datos de 4 o 5 países, lo que a día de hoy era muy complejo administrativamente y seguramente al alcance solo de las grandes corporaciones o de los grandes proyectos, incluso a nivel europeo, a día de hoy, cuando esto empieza a ser una realidad, podéis llamar a la puerta de un espacio que exista, de los que, por ejemplo, como veíais anteriormente, algunos tienen 150 miembros esparcidos por toda la Unión Europea, en la cual diga, pues bueno, yo quiero hacer este estudio, quiero coger estos datos de forma descentralizada dentro de mi espacio. Y luego ámbitos como datos sintéticos, gemelos digitales, todo este ámbito también que tiene ahí una implantación entre lo que es la salud digital y la investigación clínica, ¿no? Ahí es un punto de conexión. Y básicamente aquí, sin entrar en detalles, porque esto encantados lo comparto, lo que nosotros entendemos que son retos y oportunidades dentro del campo de la... espera, que se me está aquí tapando. Ah, vale. De la investigación clínica. Tengo la barra aquí del webinar y no veía, disculpad. De la investigación clínica, en el ámbito de la generación de ese real world data y real world data evidence, y ahí, ¿no? Esa fragmentación de fuentes y estándares, todo aquí
Ahora, a día de hoy, con el Health Data EU tenemos una reglamentación y unas normas para estructurar y federar esos datos y, por tanto, que cualquier entidad, sea más pequeña o sea más grande, pueda disponer de esos datos a través de esa petición a la entidad que gobierne ese espacio de datos. Al igual por los centralizados y los in silico y digital twins que os comentaba antes, en el cual esto sí, como veis, pues en el ámbito de la evaluación de tecnologías médicas, ¿no? El Health Technology Assessment o el campo de la IA, aquí sí que tiene, y por tanto, la evaluación de dispositivos médicos o la evaluación de softwares más sofisticados, como puede incluir IA, pues tiene también un impacto en ese desarrollo que permita desarrollo con un volumen más grande de datos, que pueden ser datos, imágenes, datos ómnicos, y que por tanto hay todo tipo de dato. No piensan solo en el dato de la historia clínica estructurado y dato textual, sino cualquier dato que circule o que tenga ese generado a través de un paciente, ¿no? Por último, comentaros que desde el punto de vista del Espacio Nacional de Datos, podéis escuchar, ¿no? O deberíais consultar o entender que hay una UNE que se ha puesto de manifiesto, que es la definición y caracterización de los espacios de datos, como veis, esto es de muy reciente creación, ¿vale? Que por tanto tenemos ya una certificación que empieza a regular y que por tanto los espacios de datos deberán empezar a cumplir, o de hecho deben de cumplir esta UNE en España 087, porque es lo que el gobierno decide como para caracterizar estos espacios. Y luego, a nivel global, hay el Data Space Support Center, que es un ámbito que también os animo a consultar si queréis, donde se regulan ciertos ámbitos de la gobernanza y, por descontado, y de modo de negocio, los proyectos. Desde un punto europeos, desde un punto de vista un poco más de detalle, de forma muy, muy, muy breve, la UNE que nos aporta una estructura del mercado de intercambio, por tanto define las funciones de lo que es un promotor. Evidence, por ejemplo, es un promotor de un espacio, ¿vale? Un participante puede ser un hospital, participa, ¿vale? O una empresa de IA, un operador creando un marco económico organizado y, por tanto, define esas normas de uso. Establece las normas claras de juego, como se comentaba, y esa conversión del dato en un activo, ¿no? Y que, por tanto, aporte valor. El DSSI es el blueprint que define, hace foco en el modelo de negocio de esa red federada y que, por tanto, esa viabilidad del ecosistema para definir la propuesta de valor compartida y que, por tanto, esos datos se traduzcan en servicio, producto, conocimiento alrededor de esos que quieren consumir, por ejemplo, de una empresa de desarrollo de tecnologías médicas o de software médico o que quiera hacer investigación. Nos da, como veis, hay varias cajitas y veis ahí a mano izquierda en verde, Business Model, Use Case Development, Organizational Governance Authority, Regulatory Compliance. Por tanto, hay ámbitos de business, governance, legal y luego más técnico en temas de operabilidad, de soberanía, de trust, ¿no? Y de la creación de valor, ¿no? Y cómo todo esto define marcos para que no tengamos ni en cada país, ni en cada espacio, ni en cada entidad invertir la rueda, ¿no? Aquí nos da un marco que llevan unos años trabajando, como unas guidelines sobre las cuales, hombre, pues todos estamos intentando apalancarnos para aprovechar, evidentemente, el trabajo muy detallado, muy bien hecho y que tienen estos grupos, ¿no? Y por descontado, como os comentaba anteriormente, tanto para el primario, pero especialmente para el uso secundario, los proyectos que han definido esa estandarización de ese catálogo de datos, el TCAP que os comentaba antes, que es ¿vale? Una terminología que vais a cada vez más familiar y que, por tanto, acaba habilitando ese mercado federado de datos de salud. Y en España se generó en el 24 el plan de impulso de los espacios de datos, que esto en el 25 llevó a través de la SEDIA a una serie de movilización que veis aquí de 500 millones de euros en varias iniciativas, de las cuales se ejecutarán todas. Aquí tenéis desde casos de uso, kit de espacio de datos, que al final hablaremos, demostradores, plataformas, etcétera, ¿vale? Y de esto hubieron varias calls, varias durante el año pasado, y de hecho Evidence fue adjudicatario de una de las de espacios de datos como promotor en el ámbito de la salud, ¿vale? Que os contaré. Y aquí tenéis ese mapa desde el punto de vista de la SEDIA, ¿no? La Secretaría de Estado, los distintos proyectos que han ido de espacios de datos que se han ido financiando, ¿no? Veis pues, que en Galicia movilizado en 6 millones, en Asturias 5, en Cataluña 5, en Madrid 18,
en Valencia 7, aquí nos faltaría Murcia, que veo que no fue excesivamente activa en esto, y Andalucía y Castilla y León, ¿no? Al final lo que veis, y aquí veis a la derecha, Evidence tiene nosotros tenemos nuestra relación social en Barcelona y con lo cual por eso aparecemos digamos, en el ámbito de Cataluña, si bien tenemos repartido entre Madrid y Barcelona de forma bastante equilibrada toda nuestra actividad, equipos y demás, ¿no? Pero al final esto es de programa de la relación social de cada una de las entidades, ¿no? Y por tanto nosotros fuimos uno de los adjudicatarios dentro de los espacios de datos y una de las pocas empresas privadas, porque aquí, si veis o los conocéis, hay bastantes entidades públicas que fueron promotores de esos espacios y por tanto aglutinadores de esa actividad. Aquí os animo, ¿no?, a que consultéis parte de esta información que os he compartido, pues de forma resumida, está en una landing que tenemos que es el Evidence Data Space y por tanto os animo a que consultéis dudas o que nos trasladéis cualquier duda posteriori. Tenemos un email y encantados de poneros incluso en contacto con el ministerio, lo estamos haciendo con varios otros clientes para acabar de entender cualquier duda de tipo operativo, legal y demás que tengáis, ¿no? Y ahora un poco para que entendáis, evidentemente cojo mi caso porque es el de que puedo hablar, pero no tiene mayor finalidad que coger un caso concreto para ayudaros a aterrizar. Nosotros en nuestro espacio definimos 4 ámbitos. A mano izquierda, los proveedores y consumidores de datos, y ahí tenéis eh, centros de salud y centros de investigación. Arriba, de igual forma, sociedades de pacientes y sociedades médicas. A mano derecha, esos consumidores, básicamente industria farmacéutica, investigación clínica, y a mano derecha, perdón, aquí en la parte de abajo, la parte TIC y digital, que al final pueden ser proveedores y consumidores de datos y también de toda la infraestructura, ¿no?, que requiere este espacio de datos. Nosotros a día de hoy estamos trabajando en el ámbito de oncología, de nefro, social y salud, salud mental. Estamos incrementando distintos casos de uso y ahora hablaremos de esto. Evidentemente, cuando vayáis digamos, a revisar o a conectaros o a explorar un espacio de datos, es importante que validéis o que cercioréis que cumple o que está en proceso de cumplir, como os comentaba, con esos 3 ámbitos, y por eso os lo comentaba, ¿no?, con la UNE, con el marco de referencia a nivel europeo de la parte organizativa de ese modelo de negocio colaborativo y por la parte de los proyectos, tanto uso primario y especialmente uso secundario, en esos estándares semáticos, ¿no?, el DCAP, OMOP, con DICOM, etcétera, etcétera, FIRE, ¿no?, que tenemos que seguir los espacios de datos para ser interoperables entre nosotros y con espacios también en el ámbito europeo, ¿no? Y por último, y ya para terminar, compartir lo que es una iniciativa que lanzó el Ministerio hace muy poquito, que es el Kit de Espacio de Datos. Y esto es una acción muy táctica, ¿vale? Y por tanto, muy a corto plazo, que se lanzó hace creo que mes y medio, creo que no más, y finaliza a priori en marzo. Y aquí hay creo que son unos 50, si no recuerdo mal, millones de euros destinados. Es multisectorial, esto está para todos aquellos sectores que habéis visto al principio, que os comentaba, legal, agricultura, movilidad, también salud, obviamente, para que reciban una financiación parcial que facilite esa primera incorporación en espacio de datos, ¿no? Y por tanto, tiene el objetivo de impulsar y por tanto ser una iniciativa, por descontado que el dinero que vais a ver no cubre para nada las necesidades ni los plazos para conectarse de forma completa y total a un espacio, pero sí para empezar a entender las realidades de lo que implica, especialmente, y pongamos el caso de un hospital, ¿no?, que quiera conectarse, quiera compartir esos datos y que por tanto tiene que organizarse internamente en todos estos ámbitos de estandarización, de gobierno, etcétera, que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Entonces, esta ayuda va enfocada a conectarse a aquellos espacios, y ahora dejadme ir un pelín atrás, aquellos espacios que veis aquí que el Ministerio ha financiado y con lo cual los que aparecemos aquí somos los espacios a los cuales esta ayuda encaja.
Y gastos subvencionables son de personal, contrataciones y adquisición de productos de servicios terceros. Aquí hay, como proveedor, podéis incorporaros, empiezo por abajo, como participante o como proveedor. Como participante dan hasta 15.000 euros a entidades públicas y privadas y 25.000 hasta misiones públicas, y el doble, o sea, multiplican esta cantidad por dos si en lugar de tener un rol de participante se es de proveedor. Y ahora os explicaré un poco la diferencia, ¿vale? ¿Qué quiere decir como participante? Como participante, que es esta parte, digamos, que recibes los 15 o 25.000 euros según el rol que tengas o la relación social que tengas, la relación fiscal, la preparación de datos a compartir, un contrato y un registro de datos. Y luego proveedor es exactamente lo mismo, pero con la última bullet, que es la publicación de ese catálogo de datos en el espacio. Con lo cual, si realmente solo se llega a este registro del espacio y por tanto ese contrato de adhesión, que al final es firmar un documento y por tanto esa voluntad de compartir datos como participante, pero si consigo publicar ese catálogo, al final puedo doblar la ayuda que recibo del ministerio por hecho de ser proveedor, ¿vale? Aquí tenéis todo más de información, pero para no enrollarme más, lo que sí que existe es el CREC, ¿vale? Veis aquí a mano derecha, que es una oficina creada y de soporte hacia el Ministerio y la SEDIA para acompañar a todo el ecosistema, tanto a nosotros como promotor del espacio de datos, como a cualquier otra entidad, como podéis ser vosotros, que pueda, que disponga de esos datos, si quiera ayuda, ¿no? De este kit para empezar a ordenar su catálogo, para empezar a generar ese gobierno y para empezar a publicar esos datos, pues esta es una primera ayuda que podéis optar, ¿no? Aquí tenéis una breve descripción del participante, pues es, ¿no? Cualquier agente que quiera formar parte de un ecosistema en el que compartir datos de valor en el ámbito sanitario. En nuestro caso, esto como es multisectorial, evidentemente aplica a cualquier otro ámbito industrial. Y aquí, al final, pues hay toda una guía de participantes y cada espacio hemos ido diseñando también nuestra guía, nuestros contratos y demás, que puedo compartir encantados, pero hay un paso previo de ver un poco cuál puede ser vuestra opción de participar, ¿vale? Aquí veis, bueno, la propuesta, en este caso, nuestra de, bueno, pues el contexto, el objetivo es facilitarnos, puede ser promotor o participante, las distintas fases, ¿no? Adhesión, preparación, conexión técnica, publicación y la participación activa en este marketplace, en este espacio federado. Hay distintos entregables que podemos aportar por el hecho de ser un espacio homologado por el ministerio, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el beneficio? Pues incorporarse a un ecosistema nacional de confianza, ¿no? Que es lo que al final el promueve, tener esa infraestructura, ¿no? Y conocer esa infraestructura alineada con la normativa española. Son plataformas certificadas en clouds y soberanas, acompañamiento técnico-jurídico en esa integración, esa publicación de ese primer catálogo. Y también, que para mí es lo más interesante de todo, en esa sostenibilidad. Porque al final, ¿para qué haces todo esto? ¿No? Pues al final para acelerar la investigación, acelerar ese acceso a datos para mejorar mi negocio, posicionarme y tener un acceso mucho más rápido, ¿no? Aquí está lo que va. Aquí tenéis un resumen de las distintas perfil de entidad y rol que podéis acometer. Y esto me lo salto y aquí básicamente tenéis la URL y nuestra dirección. Insisto, para cualquier duda que tengáis en todo este ámbito, hemos habilitado pues una landing especial donde también se explica el tema del kit de espacio de datos, pero cualquier otra eh, iniciativa que tengáis, estamos encantados de Evidence Data Space en esta dirección de correo, pues poderla compartir con todos vosotros. Y nada, con esto 45, mira, clavado, lo que queríamos, 3 cuartos de hora. Perfecto. Mi intención era, pues eso, ¿no? Compartir un poco, que al final aquí diría un poco de resumen, ¿eh? Hay distintos elementos, ¿no? Déjame hacer un poco de recap, que al final cambian un sector, ¿no? Y uno es porque el señor Steve Jobs, ¿no? Saca un día un teléfono que dice iPhone, ¿no? En 2007 y rompe las reglas. Y esto es innovación, ¿no? La innovación es un elemento que puede transformar todo un sector. Eh, Otro es la regulación, ¿no? La regulación puede transformar. Y entonces, y este es el caso. Esta es una regulación
por tanto no es opcional, esto va a suceder. Hay un calendario, como veis, muy apretado. Es todo un reto para los tres, ¿eh? Para los gobiernos, para las entidades de salud públicas y privadas y para las empresas que estamos en el sector trabajando, ¿no? Y que queremos desarrollar nuestro negocio en investigación, en desarrollo de dispositivos médicos ¿no? que usan y generan datos y evidentemente todo el campo del software, ¿no? Y al final, recordad que esto lo que busca es acelerar para no quedar fuera. Y aquí lo que tenemos es una norma. Es decir, en el fondo han hecho trabajo que a veces a nuestros políticos les cuesta decidir, ¿no? Y esto más de un político o de un me lo ha dicho, es una muy buena noticia porque nos han hecho trabajo, ¿no? Han decidido, mira, estos son la regulación, los estándares técnicos, cómo vamos a definir los modelos de negocio y por tanto las normas de juego en el acceso. Y para mí algo vital es el permiso de utilizar ese dato por defecto, ¿no? Y por tanto tener ese consentimiento por hacer el dato, ¿no? Y aquí tenemos la obligación de entenderlo todos, lo antes posible, posicionarnos y aprovecharlo. Y esto es muy de trabajo en red. Y nada, y agradecer profundamente a ti, Biome, la oportunidad de compartirlo con vosotros y evidentemente de explorar oportunidades, porque esto va de sumar. Nada, muchas gracias a todos. Por favor, el agradecimiento es nuestro por una explicación tan en su justa medida, ¿no? Entre profunda y entendible por todos. Así que muchísimas gracias, Joan. Tenemos un par de preguntas, si te parece. Muy Adrián bien. Gorricho dice, bueno, hola Joan, muchas gracias por la exposición, eso coincidimos todos. ¿Cómo se mantienen económicamente los nodos? ¿Hay que pagar por participar en ellos? ¿Se pagan por los datos? ¿Cuál es la diferencia entre los diferentes nodos? Muy buena pregunta, Adrián. Esto tiene que ver con, mira, varios puntos muy rápidos. Esto al final tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? Mira, mañana se presenta el espacio nacional público, ¿no? Y uno podría pensar, hombre, pues hay un espacio público, Evidence, que es una empresa privada, que ha promovido un espacio en el ámbito de la oncología, de la nefro, salud mental, etcétera, ¿no? Os he listado otros que hay en Europa con distintas orientaciones, ¿no? O imagen oncológica, datos oncológicos, genial, ¿no? Y como veis en ese mapa, hay varias entidades públicas y privadas que estamos generando nuestro espacio de datos bajo el concepto de caso de uso, ¿no? O multicaso de uso. Pero al final con un enfoque muy concreto, ¿no? Más segmentado, ¿no? Y la primera pregunta que uno le podía venir a la cabeza y decir, oye, pues ¿por qué toda esta promoción de espacios y al final hay el espacio nacional, ¿no? Que mañana se va a dar más detalles y que va a estar en N tiempo dispuesto, ¿no? Genial. Hablado esto con el ministerio, ellos nos dicen, no os equivoquéis, dice, nosotros hemos promovido espacios públicos y entidades públicas y privadas porque al final vosotros sois lo que vais a encontrar esa sostenibilidad, ¿no? Y os pondré el ejemplo de Evidence, y lo comparto encantado. Y al final lo que el ministerio dice, nuestra visión, en el fondo es que nosotros fuéramos una red de redes y que por tanto vosotros desarrolléis la casuística y esa especialización y especificidad que os va a dar un hueco, ¿no? de uso, que es al final lo que te da esa sostenibilidad. Por ejemplo, si yo en mi caso en mi espacio tengo una especialización en nefrología y una de las cosas que hacemos es aunamos datos que vienen de hospitales de primer nivel, hospitales más comarcales, que hacen seguimiento de esa diálisis domiciliaria. Tengo información de dispositivos a domicilio, dispositivos en hospital y el propio paciente, que a través a veces de apps también reporta. Todo eso es el dato que yo tengo. Claro, si esto lo tengo y me especializo en tener dato de calidad sobre esta casuística, sobre este caso de uso, voy a aparecer como alguien sobre el cual cuando alguien del campo de la nefrología quiera desarrollar un ensayo clínico, un algoritmo, va a venir a mí y entonces voy a hacer atractivo y voy a ser sostenible. ¿Cuál es lo que no puedes hacer? Es cobrar por el dato. Esto está explicitado en el reglamento, esto está prohibido. Yo no puedo decir esto es un centavo de euro, para entendernos, un décimo de euro por dato que te circule. No. Lo que podemos cobrar, o por la sostenibilidad viene por los servicios asociados a ese espacio de datos. Por ejemplo, ¿por qué te podré cobrar yo si quieres venir a mi espacio para generar, ¿no? Para acceder a esos datos, para generar tu algoritmo, tu investigación, lo que tú consideres con ese uso secundario? Te puedo cobrar por la gestión del acceso a esos datos, por la gestión de esa estandarización, por ayudarte ¿no? a procesar por esos servicios asociados
Al igual que yo como CRO, cuando hago un estudio clínico, yo tampoco puedo cobrar por el dato. Cobro por el servicio de estadística, de generar ese estudio, ¿no? De monitorización, de ese quality check, ¿no? Ese data quality sobre el dato que se recoge, esa revisión de que están todos los datos necesarios para que ese estudio tenga validez, etc. etc. ¿Vale? Por tanto, aquí es esa gobernanza y por tanto es por los conceptos que puede cobrar. Una gran pregunta es ¿cuál va a ser la manera de sostener económicamente la infraestructura pública? Pues mañana, en el webinar que hace el Ministerio, creo que es una muy buena pregunta a lanzar y que todos, más o menos con la boca más o menos pequeña, hemos ido preguntando, ¿y esto, una vez se acaben los fondos europeos, cómo, ¿no? Estos centenares de millones de euros que os habéis gastado, ¿esto cómo se mantiene? Porque claro, esto se ha licitado, se han dado empresas tecnológicas grandes, ¿vale? Todos podemos imaginar los 4 o 5 nombres, nos aparecerán fácilmente en la cabeza, ¿vale? Si lo miráis, están básicamente siempre ellos, como debe ser, pero son infraestructuras altamente complejas, pero eso necesita un soporte, un mantenimiento y un evolutivo, ¿no? Bueno, pues ahí es una, bueno, entiendo que va a ser de los presupuestos, pero sí, sí. Pero esta parte de infraestructura, la empresa privada, con esto acabo, perdónate que me enrollo mucho, pero creo que es muy relevante, vamos a ser muy, vamos a poner mucho foco en generar revenue, ¿no? En generar sostenibilidad, en generar economía de mercado sobre aquellos datos que tengamos. Perfecto, ha quedado súper claro. Ahora Pero, Jorge me está comentando que también tiene algunas preguntas. A él directamente le voy a abrir el micro porque si son algunas preguntas, yo creo que es mejor que se abra diálogo y ya venga, está. Jorge, A ver. pórtate bien, ¿eh? Jorge, no sé si te estoy abriendo micro o te lo estoy cerrando. A ver, permitir hablar. Me lo has pasado a mí. Soy Aquilino. Pues es que me ¿No me sale oís ahora? ahora, Ahora sí. perfecto. Vale, hola, bueno, lo primero, bueno, soy Jorge González, soy el director de Tibiomed. Muchísimas gracias, Joan, por la presentación y tengo varias preguntas. Vamos a ver, imagínate que soy una startup que acabo de empezar y que tengo un algoritmo que quiero validar con datos. ¿Cómo son los siguientes pasos? ¿O qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Vale. Lo que deberías primero es, hay varias cosas. Uno es buscar aquel espacio que tenga el tipo de dato que tú necesitas, ¿vale? Y de ahí la variedad que sería ha promovido, ¿no? Y ha financiado y ha premiado en cada uno de nosotros nos hemos diferenciado en distintos casos de uso, con lo cual la primera que haría es identificar a qué espacio tiene o Y va a eso lo tener en hago los próximos como, meses. hazme como un paso a paso. Imagínate que soy muy tonto, que lo soy. Sí. Entonces, ¿cómo lo miro? Hay una página web, no sé si lo has compartido Hay ahí en una la página, presentación. sí, sí, hay una página web Vale, que nos compartiré sobre los espacios que están, ¿vale? Podéis acceder. Si no, la propia SEDIA, que de hecho es donde está la página web, o el propio CREP, que es la oficina de proyectos que tiene, le pueden facilitar a esta empresa, os pueden facilitar el listado con la descripción de esos vale. espacios de datos, ¿vale? Eso sería lo primero. El segundo paso que haría, evidentemente, pues, oye, si puede ser susceptible de aprovechar ese kit para conectarse, pues que lo haga. Si no lo fuera, al final, que le pregunte a ese espacio y cuál es tu modelo de gobernanza para yo generar o acceder a este tipo. ¿Qué volumen de datos tienes y qué tipo de datos tienes, ¿no? Oye, pues tengo 40 tipos de datos, estos 40 de la historia clínica. Tengo este tipo de imágenes, este tipo de datos ómnicos, lo que sea, lo que él necesite, ¿no? Por tanto, validarlo. Pero el primer paso a paso sería Y, irse a la serie /cret y vale. buscar el espacio más adecuado, sí. Y luego, entonces, sigue diciéndome pasos. Ya tengo identificado con quién voy a Exacto, bueno, interlocutar. evidentemente entrar en contacto y aquí hay dos. Si yo soy una entidad que solo va a consumir datos, ¿no? Y yo no aporto datos, solo los quiero, por ejemplo, para entrenar mi algoritmo de IA, yo te diría, a la fecha es muy probable que tengas que esperarte unos meses, ¿vale? Esto se empezó a mediados del 25 y tiene su tiempo de cocción, ¿no? De hecho, el kit lo que pretende es acelerar esa disponibilidad de catálogos de datos en los espacios. Seguramente de aquí a verano del año que viene vamos a ver como varios de estos espacios que vamos a empezar ya a explicar al mundo, oye, ya empiezo a tener estos datos, estos catálogos conectados ya con el soporte no del kit de datos, pero estos datos. Con lo cual, honestamente, creo que hasta
mediados del año que viene va a ser bastante complicado que haya esa volumetría y calidad de dato, ¿no? Para que esta empresa pueda utilizar esos datos. Otra cosa que sí puede hacer en el interim es técnicamente que todo, en cómo que revise esos estándares, ¿no? OMOPs, por dato estructurado, ómnicos, en imagen y demás, para que ellos sepan cómo van a recibir esos datos, ¿vale? Y por tanto, que preparen sus sistemas de entrenamiento y de captación de esos datos, ¿no? O de ingesta de esos datos en los formatos que esta reglamentación ha definido según qué perfil de datos. Esto sí que es algo que puedo hacer en paralelo, ¿vale? Con lo cual que esos estándares los tengan muy bien conocidos, Mm. ¿no? Para que el día que llegue, pues que la forma que vaya a recibir esos datos que sea exactamente la que ellos ya están preparados. Vale, porque esos datos que, o sea, ¿cuánto entiendo que estarán anonimizados o pseudoanonimizados? Exacto, pseudonimizados o anonimizados, depende, sí, pero muchas veces pseudonimizados es suficiente. Vale. Y la pregunta del millón sobre la calidad del dato, ¿qué garantías tienen sobre la calidad del dato a la hora de... O sea, van a tener... ¿Qué criterios van a tener para ellos para decidir si tiene suficiente calidad como para, por ejemplo, Sí, entrenar un exacto, algoritmo? aquí, totalmente de acuerdo, Jorge. Aquí es parte de la gobernanza de cada uno de los espacios. En mi caso, por ejemplo, yo soy promotor de un espacio, ¿no? Con una infraestructura y demás. Yo soy garante, parte de mi valor añadido, lo que decía antes el otro compañero en la pregunta, ¿no? ¿Cuándo puedo ser atractivo o no y por tanto útil, ¿no? Al sistema? Pues si tengo muchos datos y de mucha calidad. Entonces yo tengo que garantizar esto como el promotor de mi espacio, ¿no? Y por tanto, si esto no es así, a la primera vez sí, pero a la segunda que vuelvas a mi espacio y esto a mí no me sirve, ¿no? Porque de todos esos datos pues hay una mezcla. Por tanto, parte de esa data cleaning, ¿no? Quality check, cada espacio deberá aplicar los métodos adecuados río abajo, ¿no? Con los hospitales, para entendernos, con ese proveedor de datos, con ese data holder que comentábamos antes, para que esto se cumpla. Y esto es cierto que en la historia clínica ya sabemos que tiene mucho que desear, ¿no? En otros ámbitos no, pero en historia clínica, Claro, bueno, pues hay mucho dato de calidad para este uso, pues dudable, ¿no? Digamos así, o a veces poco acertada, porque ¿no? vosotros solamente, o sea, solamente gestionáis dato, por decirlo así, numérico o también No, texto. no. Aquí, de hecho, mira, una cosa muy interesante es que un espacio de datos lo que no tiene son datos. Por tanto, para mí el nombre ya da confusión, ¿no? O sea, es datos federados, de hecho es un espacio de catálogos federados, ¿no? Porque lo que realmente tú publicas es el catálogo, el dato nunca va a salir, y esto no lo he dicho, pero esto es vital, ¿eh? Sobre todo cuando hablas con hospitales, ¿eh? El dato nunca va a salir de la entidad que custodia ese dato, ¿no? Entonces tú publicas el catálogo y en ese catálogo tú dices qué tipo de dato tienes, datos ómnicos, datos de imágenes. Nosotros estamos empezando a integrar datos de texto, ¿no? Dato estructurado, ¿eh? Y por tanto, si es un texto libre, con el LP lo estructuro y lo codifico, ¿eh? Con OMOP. Por tanto, no puedo colgar en ese catálogo cualquier dato de cualquier forma, ¿no? Tengo que cumplir unos estándares muy bien especificados. OMOP es uno de ellos. ¿Vale? Luego tengo que interoperar con Fire y otras, y Decap y demás, otras tecnologías para ese intercambio de datos. ¿Vale? Y por tanto yo decía, la startup tiene que entender estas tecnologías, tiene que tenerlas como la tecnología que pasado mañana, 26-27, va a recibir cualquier dato. Datos ómnicos. No, bueno, lo veréis en la presentación, he pasado rápido por el tiempo también, pero hay algunos espacios europeos que están especializados en imagen oncológica, por ejemplo. ¿Vale? Pues evidentemente, pues con DICOM y con otros estándares, pues es la forma en que tú vas a compartir ese dato, siendo anonimizado o anonimizado, pero ese es el formato. ¿Vale? Y por tanto tú publicas en Pero, tu Joan, catálogo. pero sí que sale el dato, ¿no? O sea, No, quiero decir, ¿cómo accede esa startup al dato? ¿Cómo consiguen, cómo ahí tienes... la pregunta te diría, déjame que te coja y me autorreformulo la pregunta, ¿vale? Que es, el dato está en el hospital, ¿vale? Sí, Y yo tengo el catálogo, ¿vale? Mira, pues yo sí, tengo estos 15, 50, 2000 hospitales con este dato. Y tú me dices, yo soy una startup
tengo un algoritmo, quiero tanto. Entonces, lo que tenemos es tener un espacio a definir donde vamos a procesar esa información, ¿vale? Pero un espacio seguro, dentro de mi espacio de datos o dentro de la... Entonces, ¿dónde está esto? Puede estar en dos sitios, fundamentalmente es o está en el hospital o está en mi espacio de forma segura, ¿vale? Y Sí. esto tiene que ver con quién paga esta infraestructura. Si lo preguntas al ministerio, pues tampoco lo tienen, porque digo, si lo tengo que hacer yo, bueno, pues puede ser parte de ese revenue, ¿no? Que comentábamos antes, de esos servicios. Si yo Sí. decido que en mi espacio yo tengo ese espacio de procesamiento seguro, el hospital puede dejar esos datos ahí en la forma, se procesa lo que toca y el resultado agregado tal, yo lo voy a volcar o la empresa ya se lo lleva, ¿vale? En ese espacio intermedio. Si es el hospital, imagínate el sector público que en España se decide que no, que esto va a ser el hospital, pues la primera pregunta del hospital es, vale, muy bien, ¿quién me paga esto? Y ahí estamos encasquillados. Pero con independencia del modelo económico, quiero decir, yo soy la startup, tengo un algoritmo. Quiero entrenar ese algoritmo con datos reales. ¿Cómo lo hago? Sí. O sea, imagínate en esos dos escenarios, el hospital y vosotros como intermediario. Si empiezo con vosotros con el intermediario, que a lo mejor es lo que tiene, es más práctico en el corto Ujú. plazo, Correcto. ¿cómo lo hago? Evidence, quiero entrenar mi algoritmo con datos relacionados. ¿Y ahora tú qué En me nuestro dices? caso, exacto, nosotros sí que estamos habilitando este espacio intermedio de forma segura para que pueda, de forma controlada, sin que el dato salga del espacio, ¿no? Pero en un entorno pactado entre el hospital y nosotros, de forma segura, compliant, que incluso puede estar en la infraestructura del hospital, pero al que yo le doy de la forma anonimizada y pseudonimizada lo que pertoque, el acceso para que sea procesado, ¿vale? Por ejemplo, por un algoritmo. Pero entonces sí que ¿Sí? la startup accede al dato. O sea, ese dato sí que sale. O sea, a ver, yo tengo un algoritmo que quiero optimizar y hablo contigo directamente. Vamos a suponer que hablo contigo, que siempre para mí va a ser más fácil. Eh, ¿Cómo entreno el algoritmo? O sea, si te tengo que dejar mi modelo y tú lo corres en tu sistema y luego me das la información, ¿cómo funciona? No sé si me estoy Bueno, esto explicando. es parte sí, 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 sí. Esto es parte de esa gobernanza y esos detalles técnicos y legales están por acabar de afinar. Sí, sí, con Pero, toda ¿y franqueza. cuál sería lo óptimo para tú, desde vuestro punto de vista? Si tuvierais Desde, total libertad, ¿cómo lo harías? Sí, yo sinceramente, y esto es a título personal, ¿eh? No es ni Evidence ha tomado una postura, ni muchísimo menos en otros ámbitos, ¿eh? Para mí, lo que sería más práctico es yo disponer de una infraestructura controlada, yo dotar al hospital, ¿no? Tener un implant en el hospital, con lo cual en su entorno seguro y que de forma VPN, por ejemplo, ¿sabes? Es de una forma muy controlada alguien pueda acceder, ¿no? Desde fuera, o yo o la empresa de IA pueda acceder y correr su algoritmo, donde realmente el algoritmo se entrena con ese dato, el dato no sale del hospital, ¿vale? Una infraestructura que yo le puedo poner o puedo poner ellos, y al final tú te llevas ese algoritmo entrenado como outcome tras ese procesamiento que ha tenido con los datos, ¿no? Pues aquí hay una barrera muy Yes. fina, estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que el dato no sale, pero sí que lo voy a tocar. Pero si lo toco de forma Claro. pseudo-anonimizada o Es que anonimizada, no, es no que debe haber ningún problema. es que no sé, ostras, me parece No tan debería haber ningún complicado. problema, ¿no? Sí, 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 Pero sí. sí, porque me parece complicado a nivel tecnológico. O sea, yo como startup tengo mi propia plataforma de gestión de mi algoritmo, ¿vale? O puede ser una genérica, una comercial. Pero al final es mi entorno. ¿Cómo voy a meter mi entorno en el entorno del hospital sin, sin yo perder, o sea, sin que vaya, o sea, sin que yo tampoco Es, tenga esa confianza de que es no se ha pervertido nada en el Totalmente. intermedio? Y te diría, la respuesta no está 100% clara, ¿eh? Aquí hay Hostias. aproximaciones que estamos discutiendo todas las partes, ¿eh? Totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, para mí, interesante sería, por ejemplo, ¿no? Gracias a esta discusión que estamos teniendo, coger el ejemplo de una startup en concreto que tenga un caso de uso muy aterrizado, con una realidad tecnológica muy bien definida, ¿sabes? Un entorno muy claro, y al final es tenerlo blanco sobre negro. Ir a un hospital que también, y conocemos varios, que están más avanzados, ¿no? en tener esta disposición y esta ordenanza, ¿no? Estándares y demás. Hay bastantes en España, algunos que ya están realmente muy activos, ¿no? La FE, Macarena y varios en el clínico y demás.
y empezar a montar, que es nuestra voluntad y por tanto, por eso también en estos primeros hospitales que estamos conectando, y esto es muy de esto, nosotros haremos este primer cuarto del año que viene, se empezará a validar esos casos de uso, ¿no? Y por ejemplo, esto que decías tú ahora, contrastarlo con la realidad, ¿no? Y ahí, como siempre, el diablo está en los detalles, ¿no? Y ahí Claro. habrá que ser, bueno, pues prueba y error, ¿no? Sin lugar a dudas, para acabar encontrando ese modelo que pueda ser factible, no digo a todos, pero sí a una mayoría. Hay A ver, no quiero aproximaciones abusar porque definidas, como vamos os un comentaba, ¿eh? poquito Sí, sí, se fuera, lo sé. fuera de tiempo, pero sí que tengo otra pregunta y es, con esas ayudas que tú has comentado, eh, ¿cuándo es el plazo o Sí, a lo mejor me lo he el perdido, kit, es que no sé si lo has dicho ya, pero para si puedo muy reforzarlo, por favor. rápidamente lo he dicho, el kit se abrió hace un par de meses y te expira en marzo. Con lo Vale, cual y esto es el primero que lleva, el primero que y es multisectorial, con lo cual sí que se anima a todas las entidades en que si tienen la intención, que lo hagan lo antes posible y que ya empiecen la adhesión, todo el papeleo lo antes posible. Y sabemos de empresas de otros sectores que ya han empezado a cobrar el kit de IoT, de vale, pues, agricultura, por ejemplo. pues no sé Hay que si, moverse Carolina, no rápido. sé si lo hemos hecho ya nosotros, pero a lo mejor reforzar esto, sobre todo cuando hagamos difusión de este webinar, Ujú. reforzar este mensaje para que se pueda beneficiar nuestra comunidad. Sí, lo haremos, lo haremos. Habéis abierto aquí un melón con el tema de la financiación y la sostenibilidad. Hay dos bueno, una Total, pregunta y un comentario al respecto. Si te parece, Joan, te voy a leer los dos porque no me gustaría que genial. nos extendiéramos mucho más, un poco también por respeto a los asistentes. Adrián dice, si yo creo una capa de software sobre Evidence, pero luego os quedáis sin fondos y no sois sostenibles, ¿cómo mitigamos ese riesgo? Y Javier decía, bueno, era un poco al hilo de lo que estabas hablando antes, de los presupuestos que se requieren para montar infraestructuras. Decía, por ejemplo, en las asociaciones de pacientes no tienen presupuesto para montar una infraestructura para federar datos. Correcto, pues ahí empecé por la de Javier, ¿no? Que es más fácil. Te diría que ahí, es decir, infraestructuras hay las que hay. Lo que se trata es de o yo aporto datos o consumo datos por lo que me interesa a mí, ¿eh? Con lo cual, los socios de pacientes entiendo lo que hay que hacer es si yo tengo datos, aportarlos para mejorar, ¿no? La investigación y tal, digamos, en el campo científico. Y si quiero datos, pues para conocer realidades y a partir de ahí, por ejemplo, levantar pues, y hacer más diseminación o más sostenibilidad o ¿no? Publicidad o campañas y demás, pues que pueden también pedir y consumir esos datos. Y por la parte que comentaba, espera, me he quedado con Sí, la si parte de quieres si que... montas esa capa, Sí. exacto, no es solamente que tú montes una capa encima de, ¿no? Defino tú, yo tengo unos datos, tú esos datos de una forma durante un tiempo los utilizas de forma agregada, de forma anonimizada y demás, para ese uso en particular de un proyecto, de una... ¿Vale? Y pensar que un hospital puede estar en varios y seguramente debería estar en varios espacios que puedan tener distintos enfoques. ¿No? El área de cardiología de un hospital puede estar en uno y igual el área de neuro, porque le interesa, puede estar en otro espacio. O puede estar en dos, en uno en España y otro en Alemania, ¿no? Porque esto es a nivel europeo. Con lo cual, nosotros somos el que debe aportarte esa facilidad de, por ejemplo, el escenario que comentaba Jorge, ¿no? Ahí es nuestra responsabilidad es resolver esa casuística para que se pueda hacer de forma según ley y que tenga sentido en volumen y calidad para el fin al que ese consumidor requiere esos datos. Lo hago de forma muy resumida y encantado, tenéis mi email y más que encantado en profundizar lo que queráis, porque esto acaba de empezar. Claro. Por Perdón, tanto, es a partir de ahora la que nos viene. Sí, yo creo perdón, que irán surgiendo, cuando procesemos toda esta información, irán surgiendo cosas. Nos hemos quedado sin tiempo, lo siento mucho porque la discusión está como muy perdona, interesante. Sí, sí, sí. perdona, Sí, estoy dime, aquí. dime. Disculpa, es que he hecho una pregunta antes, pero no sé dónde la he hecho o a dónde ha ido, al hiperespacio, que era un poco qué requisitos relacionados con el esquema nacional de seguridad tienen que tener los participantes, si está definido o si está en el aire, como otras muchas cosas. Gracias. Pues no lo sé, Quelino. Aquí hay la UNE que entiendo que resuelve parte, debería resolver parte de esos requerimientos, ¿no? De interoperabilidad y de semántica, y los otros entornos
y proyectos que comentaba, ¿no? Que son los que algunos tienen, se han definido o han salido a la palestra como los que están definiendo esos modelos técnicos semánticos de gobernanza, de modelo de uso y de valor de todos esos datos, ¿no? Es verdad que no está todo definido, ¿eh? Por tanto, y ya lo veis en algunas de mis respuestas, no tengo el 100% de la solución. El ministerio tampoco. Algunas de estas las hemos trasladado directamente al ministerio, porque al ser tenemos conexión directa, tampoco lo saben y ellos son muy conscientes todos y por tanto se trata de ir trabajando para ir afinando. Por eso nos animamos a todos, ¿no? A empezar ese primer camino, conectarnos, empezar con un caso de uso y ahí es donde van a surgir, ¿no? Y ser pionero te da o ser de los primeros, evidentemente, pues hacer 3 pasos para adelante y uno para atrás, pero aprendes un montón del por qué he ido para atrás uno y por qué esos 3 han ido para adelante, ¿no? Entonces, ahí nos encontraréis como empresa también, ¿eh? Para interlocutar con los O sea agentes que básicamente no sabemos. algunas cosas sí, Aquilino, están definidas. Yo personalmente es un ámbito enorme, ¿eh? Y tengo un equipo detrás, incluso tenemos un bufete especializado que es el que nos da asesoramiento legal en algunas de estas cuestiones, ¿no? Por tanto, sí, es un terreno que se ha abierto ese melón, ¿eh? Sí, sí. Pero hay cosas Pues yo definidas, ¿eh? No, aquí no está todo. emplazo a que como esto se va a ir madurando y es un tema muy interesante, a que Joan nos actualices dentro de X meses cuando tú Será un consideras placer, que es será un momento placer. oportuno, porque Sí, está claro que es Learning by Doing. A mí me parece que es la dirección adecuada, pero obviamente pues está los baby steps, ¿no? Que dicen los Totalmente, ingleses, totalmente. pero que según vayan cristalizando las cosas, está claro que es interesantísimo para todo el mundo. Con lo Muy bien. cual, claro, pues te Será dejo un placer. a ti que cierres, pero aparte también agradecer a Joan sí. este esfuerzo que ha hecho Al contrario, ha sido un placer. pedagógico del ecosistema, que nos beneficiamos todos. Caro, te dejo la palabra. Sí, no, no mucho más que añadir. Gracias, Joan, gracias a todos por habernos reservado este rato. Está claro que hay muchos temas abiertos, muchos frentes abiertos todavía. Sería genial que podamos continuar la conversación, así sea en otro webinar. O, por supuesto, tenéis a disposición nuestro correo electrónico, os podemos hacer llegar el de Joan o el de Evidence. No hay ningún problema y lo vamos a seguir también comentando en las próximas semanas a través de nuestra newsletter. Así que he puesto en el chat antes el link para suscribiros y así podemos seguir todos al día con este tema que por supuesto va a seguir evolucionando y que va a seguir resolviendo dudas. Así que lo dicho, muchísimas gracias y estamos en contacto para lo que necesitéis.